Venimos desde hace varias semanas y en estos últimos días, ya da meses, y yo en particular en estas últimas semanas estoy haciendo un énfasis para que nosotros nos afirmemos bien en eso, en lo que venimos reflexionando de una vida con propósito. Y ya venimos tanto jueves como domingo pensando en esto, y quisiera profundizar o avanzar en algunas cosas más para que realmente podamos afirmarnos en todo esto que estamos, cada uno de nosotros en nuestros hogares, con la palabra del Señor, con la guía de la lectura que tenemos, vamos creciendo, aprendiendo, recordando, reflexionando, ¿no? Una vida con propósito. Alguien escribió en la Biblia una frase que tiene que ver con esto. Un escritor bíblico dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces, esta frase es la que quiero. Después vamos a ir al pasaje. Por ahora nos quedamos con la frase. Quisiera que pensemos en esta frase que recién cité. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y arranco con 3 preguntas respecto de esa frase, porque quisiera que cada uno, en ese mí, que cada uno de nosotros nos pongamos, que cada uno diga o piense en esta frase: Jehová cumplirá su propósito en mí, en vos, en cada uno de los que estamos aquí presentes. Y arranco con 3 preguntas en relación con esto. La primera: ¿lo deseas? ¿Deseas que Dios cumpla su propósito en tu vida? La segunda, andar respondiendo, ¿no? Para ir pensando y tomando decisiones al respecto. La segunda: Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Podés afirmarlo con convicción? Con la misma convicción del escritor bíblico que dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Podés afirmarlo? ¿Estás seguro que será así? Y tercera pregunta. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que esto ocurra? Y acá es donde quiero retomar con lo que empezamos a reflexionar desde hace un par de semanas. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas estuvimos reflexionando durante 2 jueves y un domingo, creo también, sobre 2 Pedro capítulo 1? De ese estudio bíblico en 2 Pedro capítulo 1 quedó grabado el estudio de hace 2 jueves atrás, que ustedes lo tienen allí en el canal de YouTube, que está titulado Dios hace y yo hago. Dios hace y yo hago. Esto lo engancho con la pregunta de que Dios cumplirá su propósito en mí, pero ¿qué estás dispuesto a hacer para que esto ocurra? Si ustedes recuerdan, y pueden ir también si quieren con sus Biblias a 2 Pedro capítulo 1, no lo vamos a leer, pero para tenerlo a la vista, porque lo estuvimos considerando bastante, como dije antes, si no recuerdo mal, a lo largo de tres reuniones. Dios hace y yo hago. Eso es lo que nos dice Pedro. Entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer para que lo que Dios quiere hacer efectivamente ocurra en tu vida? Dice este pasaje, traté de armar una oración que nos resuma lo que estuvimos analizando y lo que es el pasaje del capítulo 1 de 2 Pedro del 1 al 11. Dios, por su divino poder, dice el pasaje, nos entrega, nos da, nos ofrece todo lo que necesitamos, todo. Escuchen, cuando digo todo, es una palabra muy importante y central en esta frase. Dios nos entrega todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. No solo que nos lo da, nos lo ofrece, nos lo pone a disposición, sino que además de eso nos da, dice, preciosas y grandísimas promesas que sirven para afirmar ese camino y eso que Dios nos propone y que nos ofrece. No solo que nos lo da, sino que nos da las promesas para avalar, para dar seguridad a eso que nos está ofreciendo.
Pero a continuación, nos sigue diciendo el apóstol Pedro, nos dice que debemos vivir nosotros. Dios hace eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Debemos vivir sin participar, sin hacernos protagonistas de la corrupción que hay en el mundo a causa del pecado. No podemos nosotros entrar en el juego de la corrupción que hay en el mundo a causa del pecado. Podemos nosotros ser promotores de eso. Y que debemos ocuparnos con diligencia en añadir, y ese añadir nos involucra lo que a nosotros nos toca, porque Dios nos da, y ustedes tienen que añadir, dice. Añadir con la ayuda y la guía del Señor, pero con nuestro esfuerzo personal, porque dice, ustedes también poniendo toda diligencia, es decir, todo esfuerzo y lo mejor de ustedes, añadan aquello que Dios les dice que tienen que añadir, para que lo que Dios da y hace se vuelva una realidad personal. Dios da y hace, pero para que se vuelva una realidad en mi vida, yo tengo que trabajar y tengo que hacer cosas para que eso ocurra. ¿Qué tengo que añadir? Dice, añadan a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio. Virtud es buena conducta, ¿no? De lo que decíamos antes, una conducta recta, acorde a lo que Dios nos dice. Conocimiento de la palabra de Dios. Dominio propio. Paciencia o perseverancia, porque habrá momentos en que nos sentiremos cansados o tentados a bajar los brazos. Perseverancia. Piedad o devoción, cultivo de la vida espiritual. Afecto fraternal. Al ser fraternal se refiere entre los fraternos, entre los hermanos, ¿no? Y a ese afecto fraternal, amor. Y hacerlo y alcanzarlo resultará en una gran diferencia en nuestra vida cotidiana. Y además, no solo en nuestra vida cotidiana será una gran diferencia, sino que además dice que nos será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios hace y yo hago. Dios hace y lo hace bien y con seguridad. Si yo hago, con la ayuda y la guía del Espíritu Santo, por supuesto, y el ánimo y la fuerza de los hermanos, etcétera, etcétera, la guía de la palabra de Dios, si todo eso se da, dice que entonces podrá hacer una gran diferencia en nuestra vida cotidiana y nos será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor. Estamos reflexionando en una vida con propósito, descubriendo o recordando y profundizando los propósitos de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Los 5 propósitos que unidos en conjunto conforman el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Se acuerdan que hablamos de un fruto de 5 gajos, ¿no? 5 gajos, cada uno de esos gajos representa un propósito, pero los 5 gajos juntos conforman el propósito de Dios para nuestras vidas. Propósito personal, que como estuvimos reflexionando el jueves pasado y retomamos el domingo, propósito personal que Dios maravillosa y poderosamente alinea con su gran propósito global y eterno, como hemos visto explicado en la carta a los Efesios. Entonces, Dios nos inserta en el propósito que tiene para cada uno de nosotros, en un propósito más amplio, eterno, global que Él tiene, pero que resulta en algo maravilloso para nosotros, porque somos parte de lo que Dios tiene dispuesto y de lo que Dios quiere. Eso estuvimos reflexionando. Y también hemos pensado en los beneficios que trae esto para nuestras vidas. Sabemos que hay un propósito en nuestra vida, un propósito global y eterno determinado por Dios, global y eterno, y dentro de eso Dios nos da un propósito personal que está alineado con ese propósito global y eterno. Entonces quería llegar a este punto. Ahí vimos el tema de la fruta, un fruto con 5 gajos que conforman el propósito de Dios. Ahí están mencionados los 5 propósitos, no lo vamos a repasar porque ya ustedes lo tienen bien presente porque lo tenemos todas las semanas para reflexionar y pensar. Y entonces nos pusimos a pensar en cuáles son los beneficios de una vida con propósito. Y dijimos que uno de los beneficios es que conocer tu propósito
da sentido a tu vida. Es decir, te da una razón poderosa y muchas razones poderosas consecuentes para levantarte cada día y vivir conforme y en pro del propósito de Dios para tu vida. Vaya si nos da sentido a nuestra vida conocer el propósito de Dios. Por eso queremos conocerlo, por eso queremos alcanzarlo y por eso queremos cumplirlo, porque Dios tiene planes para nosotros, como dice Jeremías en el texto que está ahí mencionado. El que no conoce el propósito de Dios para su vida, vive como vivía Eclesiastés, el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, decía él. En cambio, Jeremías dice que Dios tiene planes y propósitos para nuestras vidas. Y Efesios 3 nos anima a que, aun cuando nos parezca difícil, aun cuando no los conozcamos bien, que le pidamos a Dios que hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pensar, entender. Dios lo puede hacer. Espera nuestra disposición, espera nuestra entrega, espera nuestra oración. Después de eso dijimos que el segundo beneficio es que conocer tu propósito simplifica tu vida. Por una muy sencilla razón. Porque el propósito de Dios para tu vida se convierte en un filtro que te permite evaluar y decidir qué es lo importante y lo esencial y separarlo de lo que no lo es. Y lo que no es importante y no es esencial y que es basura, simplemente desecharlo. Si no tenemos el parámetro de la palabra de Dios, del propósito de Dios, si no tenemos el filtro, ¿cuánto tiempo perdemos en cosas que no son las que Dios quiere para nuestras vidas? En cambio, conocer el propósito de Dios nos ayuda a concentrarnos en lo que realmente es importante, en lo que es esencial. Y dijimos también que hay un tercer propósito, que es que conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Resumiendo lo que dijimos el otro día, dijimos que cuando estemos delante del Señor, Él nos va a hacer dos preguntas, que son las dos que están ahí abajo. ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Esa pregunta, o la respuesta que demos a ella, tiene que ver con nuestra salvación. Si recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, ganamos la salvación que Él nos regala. Recibimos la salvación que Él nos regala. Si no, no. Y la segunda pregunta, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con el propósito para tu vida que yo te entregué? Esa es la segunda pregunta que Dios nos va a hacer. Y esta tiene que ver con la recompensa y el desempeño en la eternidad. Por eso decimos que estas preguntas tienen que ver con nuestra eternidad. De conocer el propósito de Dios tiene que ver con nuestra eternidad, porque nos lleva al cielo y nos lleva de la manera que Dios quiere que lleguemos allí. Así que todo esto tiene que ver con los beneficios que conocer el propósito de Dios tiene para nosotros. Llegados a este punto, vuelvo a preguntarte, ¿podrías afirmar como el salmista, Dios cumplirá su propósito en mí? ¿Qué hacía que el salmista tuviera tremenda convicción que le permita afirmar, Dios cumplirá su propósito en mí? Eso lo dice David en el Salmo 138, versículo 8. Así que vamos a ver nuestras Biblias ahí y vamos a reflexionar un poquito en este pasaje. Salmo 138, 8. En su Biblia dice lo mismo que la mía. Jehová cumplirá su propósito en mí. Afirma David, sin duda, sin dudarlo, con convicción, con certeza, él dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Qué hacía que el salmista tuviera tremenda convicción? Y preguntaba si nosotros podemos tenerla. Bueno, el versículo 8 es el último del Salmo. Es el que corona todo lo que viene diciendo desde antes. Y en los 7 versículos anteriores, David, que escribe inspirado por el Espíritu Santo, nos da indicios, nos muestra, nos dice por qué él puede llegar a la conclusión del versículo 8. Indicios que seguramente están en la palabra de Dios porque son de ayuda para que nosotros podamos evaluar nuestra vida, viendo lo que David nos cuenta que él vivía y experimentaba para poder llegar a tal afirmación.
Entonces que nosotros podamos conocerlo, evaluar nuestra vida y ver si con las diferencias o las características de cada uno, si está en nosotros lo que estaba en David. Así que analizaremos, y esto algunos hermanos de años atrás lo van a recordar porque yo ya en algún momento lo he compartido, vamos a analizar los 7 secretos del rey David. ¿Cuáles son los 7 secretos del rey David que él nos deja expuestos acá en el Salmo a la vista, por los cuales él pudo llegar a decir: Jehová cumplirá su propósito en mí? Bueno, hoy vamos a ver, creería que 3. Vamos a mencionar 3 y los otros los dejamos para el jueves que viene. Así que vamos a leer Salmo 138, versículo 1. Primer secreto. Dice, David escribe: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Ese es el primer secreto. En cada versículo vamos a encontrar uno. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Hermanos, el primer secreto de David, por el cual él junto con los otros llegó a decir: Jehová cumplirá su propósito en mí, como afirmación, como convicción, es una adoración sincera. Una adoración sincera. La adoración es una actitud interior, espiritual, que se traduce o se refleja en actos externos como es la alabanza. Pero el simplemente cantar, porque ahí dice David, menciona que te cantaré salmos, el simple hecho de cantar por sí mismo no es un acto de adoración. Es un acto de adoración cuando surge de un corazón que reconoce y que expresa verbalmente lo que es la experiencia interior de comunión y de conocimiento de Dios. Entonces, por eso el primer punto no es cantar salmos a Dios. No, es la adoración sincera que está detrás del acto de cantar o de orar o de tener expresiones de alabanza y reconocimiento a Dios. David adoraba y alababa a Dios, como la mayoría o todos nosotros, mas lo hacía con todo mi corazón, o de todo corazón, como quizás puede decir alguna otra versión. Entonces, ahí está el secreto, el primero de los secretos: te alabaré con todo mi corazón, de todo corazón. Y esta actitud le daba a él la seguridad, la certeza de que su adoración llegaba espiritualmente a la presencia misma de Dios. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice en la segunda parte del Salmo. Él dice: delante de los dioses te cantaré salmos. ¿Qué quiere decir con este delante de los dioses? ¿A qué se refería con eso? Se refiere a la corte divina que está en el cielo, los seres celestiales que están permanentemente delante del Señor. A eso se refiere cuando habla delante de los dioses. De aquellos que están permanentemente en tu presencia, bueno, hasta allí yo llegaré con mi canto. No llegaba él, no, está hablando físicamente, obviamente, pero él se siente ubicado espiritualmente en su comunión y en esa adoración de corazón se siente parado allí delante de Dios. Vamos a leer, para corroborar esto que yo les dije recién, a qué se refiere con el tema de los dioses. Podemos buscar muchos pasajes, pero quiero buscar dos que están ahí cerquita, en los mismos salmos. El Salmo 82, versículo 1. Salmo 82, 1. Hablando de esto de los dioses que dice ahí, ¿no? Y corroborando que se refiere a la corte celestial, digamos, aquellos que están delante del trono de Dios. Dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Entonces este Dios se refiere a los seres divinos que están delante de Dios. En medio de ellos Dios está, Dios tiene su trono, y allí Dios obra, allí Dios juzga. Y si buscan en el Salmo 89, también utiliza frases semejantes que tienen que ver con esto. Por ejemplo, vamos a ver unos versículos, el 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová,
tu verdad también en la congregación de los santos. Y ya esa congregación de los santos está mirando a la congregación de los santos que están delante de la presencia de Dios. Porque ¿quién en los cielos? Porque fíjense que todo está a la mirada en los cielos, ¿no? ¿Quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Se refiere a los seres celestiales. Dios temible en la gran congregación de los santos, formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Todos esos que están alrededor de él, que se refiere como los potentados, los santos, en el otro pasaje decía los dioses, así como dice también en nuestro Salmo 138, bueno, se refiere a ellos. Entonces cuando David dice, volvamos al Salmo 138, delante de los dioses te cantaré salmos, quiere decir, Señor, adelante en tu misma presencia llegaré espiritualmente para adorarte, adoración sincera. Una relación de corazón a corazón. Dios despierta admiración. Creo que dijimos algo antes, al principio, cuando hablábamos cuando vemos lo que Dios obra en respuesta a las oraciones. Cuando hablamos del nieto de Carlos. Dios despierta admiración. Si en algún momento, hermano, te pido que pienses en esto. Si en algún momento se te hace tan común y corriente tu relación con Dios, que ya no sentís admiración por Él y por lo que Él hace y de la manera en que hace las cosas, es momento de revisar tu vida, para que vuelvas a profundizar tu adoración. Si sentís que ya no te despierta admiración el Señor, lo que Él hace, cómo lo hace, revisa tu vida, porque quiere decir que algo está fallando en esa comunión íntima, en esa relación sincera de adoración, sincera y profunda de adoración como Dios se la merece. Esta relación creciente y en maduración nos va dando la convicción de que Dios cumplirá su propósito en mí. Este es el primer secreto. Adoración sincera, en los términos que estuvimos hablando, podríamos hablar mucho más, creo que la idea es que nos quede claro de qué estamos hablando, ¿no? Esta relación de adoración creciente, en maduración en nuestra vida con el paso del tiempo, nos va dando convicción de que Dios cumplirá su propósito en mí. El primer secreto. Segundo, versículo 2, Salmo 138, 2. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Bueno, yo pienso en la actitud que describe David acá, ¿no? Cuando dice, me postraré hacia tu santo templo. Yo a esto lo titularía con la mirada puesta siempre en Dios. ¿Por qué? Él dice, me postraré hacia tu santo templo, que en ese momento en realidad era el tabernáculo, porque el primer templo lo construyó el hijo de David, ¿no? Salomón. El templo, o el tabernáculo, representaba para ellos la presencia de Dios en medio de ellos, en medio del pueblo. Dios mismo se lo había dicho, acá habito yo en medio de ustedes. Entonces el tabernáculo, el templo, representaba la presencia de Dios en medio de ellos. Todo judío, estuviera en el lugar que estuviera, oraba en dirección hacia Jerusalén, hacia el templo. Tenemos los relatos de cuando estaban en el exilio, en Babilonia. Bueno, ellos siempre, me acuerdo de Daniel, por ejemplo, ¿no? Daniel dice que abría la ventana de su casa y oraba en dirección a Jerusalén porque allí estaba el templo. Era una costumbre que ellos habían tomado de mirar hacia el templo. Para nosotros, hoy en día, el templo no tiene ese sentido. No tiene por qué, porque nosotros somos más piola, porque somos más inteligentes, no. Porque cuando Jesús lo dijo eso, cuando él se encuentra con la mujer samaritana, en Juan capítulo 4 relata esto, la mujer le dice, ustedes los judíos dicen que allá en Jerusalén donde se tiene que adorar, que nosotros que somos samaritanos, adoramos acá en el monte nuestro que tenemos acá. ¿Qué le dijo Jesús? Mas la hora viene y ahora es cuando los que adoran al Padre lo adorarán en espíritu y en verdad. Ya no importa si es en Jerusalén, no importa si es en el monte de Samaria, no importa el lugar, sino que importa la actitud con la que adoran delante de Dios. Entonces, para nosotros hoy el templo no tiene ese sentido que tenía para ellos.
pero sí tiene ese sentido Dios, no el templo, pero sí Dios. Mirarlo a Él, estemos donde estemos y estemos como estemos. Entonces, por acá viene el segundo secreto de David. Mirarlo a Dios, estemos donde estemos y estemos como estemos. ¿Qué vemos cuando miramos a Dios? Si lo miramos con los ojos correctos, con la mirada limpia. ¿Qué vemos cuando miramos a Dios? Podremos admirarlo, dice la segunda parte del versículo, a Él y a su palabra. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El nombre de Dios nos presenta a Dios mismo. El nombre representa, el nombre nos dice quién es y cómo es. Entonces, pensar en el nombre de Dios es pensar en Él mismo. Podremos admirarlo a Él, su nombre y a su palabra. Conocerlo a Él y a su palabra y tener la mirada puesta en Dios y en su palabra, nos marca el camino andando por el cual Dios cumplirá su propósito en mí. Así que, hermanos, estemos donde estemos, estemos como estemos, la mirada puesta en Dios. Allí lo podremos ver a Él, allí podremos ver su palabra, y esto es lo que nos marca el camino andando por el cual Dios cumplirá su propósito en mí. Uno más, ¿me acompañan? Versículo 3. El versículo 3 dice, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿Lo leo de vuelta? Piensen. Dice David, tercer secreto, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. El que escribió esto, David, es el mismo que escribió el Salmo 40. Nuestro Salmo 40, podríamos decir, ¿no? ¿Qué escribió allí? Él escribió, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Eso también lo escribió David. Nosotros, en la palabra del Señor, en la Biblia, podemos ver esto en la vida de David, y eso nos anima a que sea nuestra propia experiencia. ¿Cuánto hemos charlado acerca del Salmo 40, ¿no? Nuestro texto lema. Y así como nosotros lo vemos en la vida de David, y eso nos anima a transformarlo o poder hacerlo que sea nuestra experiencia, habrá otros que lo vean en nuestra vida, y eso los animará a que sea su propia experiencia. Entre nosotros mismos y otros que no son de nosotros y que no conocen al Señor y que al ver cómo Dios obra, porque nosotros lo mostramos, desearán verlo, vivirlo en sus vidas. Y David, después de haber escrito esos 3 primeros versículos del Salmo 40, sigue escribiendo, diciendo, bienaventurado el hombre que puso en Dios su confianza. Estoy citando el Salmo 40, ¿eh? Bienaventurado el hombre que puso en Dios su confianza. Él lo había experimentado. Por eso le escribe acá en el Salmo 138, que es donde ustedes tienen abierto, en el versículo 3, escribe, el día que clamé, me respondiste y me fortaleciste con vigor en mi alma. Y quiero haceros pensar un minuto en esto que David pone acá. Él dice, el día que clamé, me respondiste. Nunca me dejaste sin escuchar. Nunca te tapaste los oídos, nunca te levantaste y te fuiste. El día que clamé, me respondiste. Yo creo que el Señor, a David, tanto como a nosotros, ha respondido de diferentes maneras. De diferentes maneras. A veces haciendo lo que le pedíamos, a veces no, a veces haciéndolo enseguida, a veces demorando en hacerlo. Pero David nos da una pista acá. Él dice, siempre me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma.
Entonces quiero que pensemos en esto. Quizás Dios no responda enseguida con lo que yo estoy esperando. Y quizás no responda nunca de la manera que yo estoy esperando, depende de la situación. Pero sí estoy seguro que responde. Y que responde de entrada y de mínima, como si fuera poco, dando vigor en el alma. El vigor necesario para enfrentar la prueba. El vigor necesario para pasar el trance. El vigor necesario para tener que pasar por situaciones que no quisiéramos pasar, pero siendo vigorizados por el Señor, teniendo nuestra alma vigorosa porque Dios nos da ese vigor, entonces, hermanos, podemos seguir adelante. Porque a veces la respuesta de Dios demora en llegar, porque Él quiere que experimentemos eso. Lo que Dios nos garantiza, lo que David sabía con seguridad, es que Dios siempre responde y que lo fortalece con vigor en el alma. Entonces, esa es el tercer secreto de David. Dios siempre responde. Y de mínima, para arrancar, nos responde dándonos vigor en nuestra alma. Después irá dando respuesta de las otras maneras. Entonces, esta confianza y dependencia plena de Dios, que es el tercer secreto que David nos muestra, el tener esta confianza y dependencia plena de Dios, también lo encaminaba a Él y nos puede encaminar a nosotros a llegar a decir con convicción y con seguridad, Dios cumplirá su propósito en mí. Hermanos, hemos visto 3 de los 7 secretos de David. Tenemos para pensar, tenemos para meditar en esto. Déjense marcado el Salmo 138 ahí en sus Biblias. Vuelvan en estos días a leerlo, a repasarlo. Sigan leyendo los otros versículos. Vayan haciéndose su propia reflexión de los secretos que David nos deja allí para que lo podamos seguir compartiendo en nuestra próxima reunión del jueves de la semana que viene. ¿Les parece? Bueno, gracias al Señor por poder compartir su palabra, por revelarnos estas cosas, por mostrárnosla, y bueno, que nos siga hablando para que este propósito de Dios que se pueda seguir manifestando y formando en nosotros, cada una de nuestras vidas. Oramos para terminar. Señor y Padre Celestial, estamos ante tu presencia, Señor, y como decíamos antes, Señor, admirados por tu ser, por tu persona, Señor, admirados por tu palabra, admirados por cuánto nos conoces, Señor, y cómo tenés la palabra justa para aquello que necesitamos. Y yo estoy seguro que en esta noche, Señor, a pesar de que somos todos distintos y vivimos distintas situaciones, tu Espíritu Santo nos ha dicho algo a cada uno de nosotros, Señor. Y estas mismas palabras a cada uno de nosotros nos han servido y nos han hecho reflexionar. Así que, Padre, te agradecemos por eso. Ponemos nuestras vidas en tus manos, rogamos tu dirección, tu bendición, y Señor, que nos pongas ese norte delante, Señor, tu propósito cumplido en nuestras vidas, para tu gloria, para tu honra, Señor, para honor de tu nombre. Bueno, Señor, también para bendición de nuestras vidas, para testimonio de aquellos que están a nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque lo haces, lo has hecho siempre, Señor, y lo seguirás haciendo hasta que, bueno, como decía Pablo en el pasaje que vimos al comenzar la reunión, estando convencidos, persuadidos de que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, porque hasta entonces estás con nosotros y tu propósito lo sigues trabajando de manera tal que podamos verlo cumplido, Señor. Gracias, te alabamos, Señor. Nos despedimos ahora, rogamos tu bendición sobre todos y cada uno de los motivos, de las personas, de las situaciones que hemos estado orando, y también sobre cada uno de nosotros en lo que resta de esta noche, y bueno, el día de mañana, y todo lo que hemos de compartir en este fin de semana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.